Bien, señores, estamos en la recta final de nuestro programa Actualidad Preventiva con la licenciada Lilian Báez de la Dirección General de Impuestos Internos, encargada del Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Qué largo, Qué ¿eh? largo. Qué largo, pero es así, Sí, es así. para que la gente sepa. Miren, yo creo que vamos muy bien todo lo que estamos hablando y la gente debe estar aprendiendo. Y esos son programas que uno puede repetir y debe repetir. Hemos hablado de los sujetos obligados, sabemos quiénes son los sujetos obligados. Hemos hablado inclusive de la figura del oficial de cumplimiento, que además, eso lo podemos decir en un momento, tiene una responsabilidad en particular con la ley. La ley tipifica claramente que esa persona inclusive puede tener sanciones penales, dependiendo de cómo se maneje. Pero yo quisiera saber ahora, ¿cuál es la conexión entre ese sujeto obligado y la Dirección General de Impuestos Internos y la conexión entre la Dirección General de Impuestos Internos y la Unidad de Análisis Financiero, que es la UAF? O sea, ¿qué hace el sujeto obligado con ustedes? Y posteriormente, ¿qué ustedes hacen con la UAF? Ok. Bueno, el sujeto obligado con nosotros lo que tiene es que cumplir. ¿Ok? Cumplir a los requerimientos que le hace la Dirección General de Impuestos Internos y a modo general me atrevería a decir que eso ocurre con todos los sujetos obligados. Si todos los sujetos obligados tienen que dar fiel cumplimiento a cualquier requerimiento que le haga su autoridad competente, Ok. Ya sea en el marco de una supervisión, en el marco de un monitoreo. Es ideal que participen en los programas de formación que todas las autoridades competentes hacen, capacitaciones, que hacemos congresos, que hacemos cualquier tipo de formación, incluso utilizando ahora los canales virtuales que están tan de moda. Entonces, esa es la función principal, tiene que cumplir con los requerimientos que le hace su regulador, su supervisor, y tienen que acercarse, bueno que se acerquen. Hay que decirle a la ciudadanía, a los sujetos obligados en general, que los reguladores estamos para ayudar. Siempre he creído que el tema de prevención es una especie de alianza estratégica público y privada. Es decir, no hay prevención si no hay negocio, el negocio tiene que existir, es decir, Claro. ningún regulador en ninguna parte del mundo, ni en la República Dominicana, desea que no exista el negocio o que el negocio Claro. fracase, porque Claro. si no hay negocio, No hay no hay, actividad. no hay actividad, y si no Claro. hay actividad, ¿en qué vamos a hacer prevención? Claro. Ahora, lo que nosotros queremos como reguladores es el que el negocio funcione de la manera más saludable posible, porque sabemos muy bien cuáles son las implicaciones que tiene cuando la criminalidad permea los negocios. Y eso es lo que uno procura. Por eso que yo siempre he dicho, acérquense al regulador, el regulador está para servir. Siempre he dicho como servidora pública que eso no es un favor que uno le está haciendo a nadie. Mi trabajo es su derecho, porque usted es un ciudadano, un sujeto obligado que requiere información, que requiere orientación. La DGI siempre tiene las puertas abiertas. Recibimos a cualquier sujeto obligado que tenga cualquier inquietud. Recibimos muchas consultas presenciales y virtuales. Participamos en medida de lo que humanamente es posible en procesos de formación, tanto conjuntamente con el sujeto obligado, es decir, cuando los gremios, por ejemplo, hacen sus congresos y sus actividades, nos invitan y nosotros participamos, así como cuando nosotros promovemos las capacitaciones. Entonces, lo primero es que el sujeto obligado cumpla y que también el sujeto obligado se acerque cuando Ok. tiene alguna duda, cuando tiene alguna inquietud, cuando Ok. le llegó un requerimiento, Bueno. que nos está pasando mucho en las últimas supervisiones que hemos visto, que le enviamos el requerimiento, pasan los plazos y luego el sujeto obligado dice, ay, yo no sabía. Y viene el problema con la sanción. Claro. Y es que muchas veces no toman el debido cuidado cuando ven que le llega un requerimiento. Ver la fecha de la La solicitud. fecha del requerimiento y Sí. llega con un documento timbrado, con su firma digital Hay que o atenderlo, sellado, hay que y hay atender que eso. atender los requerimientos. Y si tienen alguna duda o no saben de qué se trata el requerimiento, pues que se acerquen. Eso es lo primero. Lo segundo, a lo que usted preguntaba, es nosotros como entidad, autoridad competente y entidad reguladora y supervisora, tenemos una relación muy estrecha con la unidad de análisis financiero, y eso ocurre con todas las entidades reguladoras. Sí. Sí, nosotros de hecho tenemos una mesa de supervisión en donde participamos mensualmente y nos sentamos todos los supervisores
conversamos sobre buenas prácticas, sobre proyectos en materia de supervisión, con el objetivo de poder fortalecer las capacidades en materia de supervisión, porque probablemente los supervisores financieros, que tienen mucho más tiempo haciendo el trabajo, pueden retroalimentarnos a nosotros, podemos adquirir de ellos buenas prácticas o ellos entender nuestra realidad para que también comprendan algunas situaciones que se pueden estar dando, porque al final las APNFD son los clientes de los sujetos obligados financieros, muchas de ellas. Correcto. Entonces tenemos una relación muy cercana. Esa mesa es una mesa técnica que pertenece al CONCLAFIT. Con la UAF nosotros tenemos una coordinación constante en lo que participamos en capacitaciones conjuntas con ellos. Los invitamos a ellos para que participen también en capacitaciones con nosotros, en donde puedan fortalecer todo lo que tiene que ver con los temas de reporte, de reportería que tienen que hacer los sujetos obligados a la UAF, como el reporte de operación sospechosa, los reportes de transacciones en efectivo. Igualmente, la UAF nos retroalimenta de manera periódica sobre la calidad de esos reportes, que ayuda muchísimo porque podemos, de hecho, en esas capacitaciones reforzar eso. Si estamos notando que están reportando con una baja calidad, porque quizá, por ejemplo, en el caso de los reportes de transacciones en efectivos, los RTE, están reportando con un umbral por debajo del que establecen la ley. Nosotros eso podemos ajustarlo en las capacitaciones, podemos promover para que ellos conozcan que el reporte se hace cuando la transacción es en efectivo y supera los $15,000 o el equivalente en moneda nacional. Igual que los reportes de operaciones sospechosas. No nos informan del reporte porque ya sabemos que es confidencial, pero sí nos informan de la calidad de esos reportes. Hemos visto casos en donde lamentablemente los sujetos obligados entienden que por una persona ser expuesta políticamente hay que reportarla por el simple método de ser un PEP, y no es así. Entonces, muchas veces la UAF se percata de esa situación y eso podemos pues ajustarlo en los procesos de capacitación y esa retroalimentación constante y esa comunicación constante es importante. Mire, muy interesante, pero habló dos temas que eran motivo de mi pregunta siguiente. Los reportes de operaciones sospechosas, que son los ROS, y los reportes de transacciones en efectivo, RTE. Pregunto, ¿esos sujetos obligados no financieros, cuando tienen esos reportes, se los mandan a la DGI o los mandan a la UAF directamente? No, lo mandan a la UAF directamente. O sea, ustedes no son intermediarios de eso. Para nada. Que antes, inclusive, la Super de Bancos era el intermediario de los reportes, lo recibía la Super de Banco y lo mandaba. Había un conflicto ahí. Eso se resolvió hace muchos años. Ok, entonces, y ustedes lógicamente no saben cuál es el nivel de reporte, porque el reporte es confidencial. El reporte es confidencial. Nosotros podemos saber información estadística del reporte. Sí, han llegado 4, 5, 10, pero no lo que contiene. No, para nada. Entonces, pregunto, cuando ustedes saben, porque ustedes deben saber, que un sujeto obligado de ustedes ha mandado un ROS, por lo menos dicen, bueno, no sé, le pregunto, ¿no saben quién lo mandó o saben, una mala estadística es... Recibimos 10 de entidades por sectores. Ajá. O sea que ahí no pueden saber. Bueno, pero vamos bien. A ver, yo quería hacer una pregunta, yéndonos por ahí. Como esos sujetos obligados no financieros yo creo que tienen muchos riesgos. No hay muchas operaciones posiblemente, pero hay muchos riesgos. Algunos tienen más riesgos que otros. Claro que sí. Pero vamos a ver, por ejemplo... Más que el riesgo, yo pudiera hablar también de un tema de vulnerabilidad. De hecho, actualmente se está... modificando o actualizando la evaluación nacional de riesgo. Todavía no se han emitido ahí quería hablar. Los resultados formales, pero que me imagino que ahí se va a poder ver de manera más objetiva qué tan riesgosos o no, qué tan vulnerables o no puedan ser estas actividades. Bueno, pero mire, yo pienso que vamos a suponer que un sujeto obligado como una inmobiliaria que vende un apartamento y que el señor se lo paga en efectivo, $2.5 millones. Se supone que debe haber un reporte, ¿verdad? Porque no, 2.5 millones... Voy a aclarar algunas cosas. Ok, pero está bien. Supongo que debe haber un reporte. Si ese reporte nada más va a la UAF, la DGI necesariamente no se va a enterar ni siquiera de la operación que hizo ese señor, y si ese sujeto obligado con la inmobiliaria hizo el reporte, hizo su contabilidad normal, la contabilidad, Cuénteme. Lo primero es que con el tema del uso del efectivo en la República Dominicana, desde que la ley se emite en el 2017, hay una limitación del uso del efectivo. Correcto, pero... En el artículo 64. Pero lo recibe,
Bueno, una cosa es que se haga y otra cosa es que se deba hacer. Es ilegal. En el caso de las transacciones que constituyen derecho de propiedad sobre inmuebles, como el ejemplo que usted puso, hay un límite de $1,000,000. Es lo más que puede Por eso recibir. le puse 2.5, ¿verdad? Y dólares, porque es de pesos. Es mucha la diferencia. Sí. Entonces, en ese caso, en principio se supone que esa inmobiliaria no debería de aceptar ahí en su empresa, en su caja, pues esos $2.5 millones, porque hay una limitación que se lo prohíbe. Ese es el primer punto. El segundo punto es que la UAF, pues en esos reportes que hace, que son sectoriales, nos permiten a nosotros, y usted me preguntaba sobre si venían con el nombre. Yo sí puedo saber, exacto. Nosotros sí podemos saber a nivel estadístico que la empresa X hizo 10 reportes. Eso sí yo lo puedo saber. Que la empresa X hizo 10 reportes. Yo lo que no sé es a quién, el contenido del reporte. ¿A quién se refiere el reporte? Exacto. Y puedo saber si hizo 5, 7 reportes de transacción en efectivo. Y eso de hecho nos permite a nosotros también hacer una supervisión más puntual, porque por ejemplo, si nosotros como reguladores estamos observando que hay una empresa que está reportando una cantidad muy significativa de transacciones en efectivo, eso puede llevarnos a nosotros a hacer una supervisión abocada in situ, abocada a ver eso específicamente, porque puede ser, como lo hemos visto, que ellos estén reportando transacciones que están por debajo del umbral, o peor aún, transacciones que ellos no reciben en sus empresas, sino que las recibe la entidad de intermediación financiera en su cuenta. Que y ya entonces exactamente. Entonces se supone que la entidad lo reporta y ellos también lo reportan. Entonces hacen esa duplicidad. Por eso a veces la UAF no hace caso a ese reporte porque entiende que no tiene no le hace caso. No, porque de hecho lo revisan, pero lo eliminan, porque no lo van a mandar, por ejemplo, al Ministerio Público, no tiene por qué mandarlo. No, en el caso de los reportes de transacciones en efectivo, lo que hace la UAF con eso es medir cómo se mueve el efectivo en un país. Ahora, ellos sí les llama la atención, porque ellos dicen, bueno, si nosotros recibimos, por poner un número tonto, 100 reportes, es extraño que una sola entidad haya reportado 80. Entonces, o ellos tienen un apetito de recibir efectivo muy amplio, o están violando las disposiciones de la ley en caso de que sea una entidad que está limitada, porque no son todas las que están limitadas al uso, o tienen un conocimiento erróneo de cómo deben de hacer el reporte y que pueden darse esos casos. Como usted en la ley habla de personas físicas, como sujetos obligados no financieros, le pregunto, por ejemplo, yo me puedo sentir ser un sujeto obligado, pues yo soy una persona física. La pregunta ahí viene por lo siguiente. Al lado de mi casa, ahí viven unos señores. Y yo me estoy dando cuenta que hay una cosa rara ahí. Entran vehículos, salen vehículos, entran gente, no sé. Yo me gustaría como hacer un reporte. Yo como persona física, pudiese yo hacer un reporte a la UAF, por ejemplo, y decirle, yo quiero que ustedes en la calle tal, número tal, verifiquen que hay un tema. Usted podrá hacer una denuncia como ciudadano, porque los reportes son exclusivos de los sujetos obligados. Pero yo le dije que yo me consideraba un sujeto obligado. Una cosa es lo que usted se sienta y otra cosa es que usted sea. Pero para reportar tiene que ser un sujeto obligado. Claro, y obviamente la UAF tiene claramente definidas cuáles son sus funciones y cuáles son los tipos de reporte que recibe. Hay obviamente los canales de denuncia naturales que están abiertos para cualquier ciudadano, para que reporte cualquier actividad o cualquier sospecha de una actividad delictual o de una actividad violenta. Y el Ministerio Público, pues obviamente, activa sus mecanismos y actúa. Ahora, una cosa que uno se sienta, que eso pasaba mucho al inicio. Había mucha gente que entendía que era sujeto obligado por diversas razones, pero realmente no lo es. Bueno, mire, háblanos un poquito sobre la Evaluación Nacional de Riesgo. La última, ¿cuándo será la próxima? ¿Cómo hay? Y dígame sobre DGI, ¿cuáles son las perspectivas futuro con la normativa, con estas supervisiones in situ, extra situ, con los sujetos obligados no financieros? Excelente. La Evaluación Nacional de Riesgo última formal publicada que tenemos es del 2017. Fue una evaluación que inició en el 2014. Hace 7 años casi. Hace mucho ya. Hace mucho, 2017. Hace mucho tiempo ya. Por eso, de hecho, se está actualizando. Entiendo que probablemente dentro de muy poco tiempo tengamos una nueva
o una actualización de esa evaluación nacional de riesgo que la UAF coordina. La UAF es la que coordina esa evaluación nacional de riesgo, en donde participamos todas las autoridades competentes en materia de supervisión. También participó el Ministerio Público, el Poder Judicial, académicos, los gremios, todo el sector privado como sujeto obligado. Es decir, es una evaluación que creo que va a ser bastante buena porque es un panorama o una visión de cómo se encontraba la República Dominicana al 2020. Que eso es lo que queremos ver, como volver a ver cómo estuvimos, porque las evaluaciones son eso, es una especie de FODA, por decirlo de alguna forma, claro. Una fotografía al momento. Esa evaluación creo que va a publicarse dentro de poco, cuando ya se haga formal, cuando la UAF, que es la que está dirigiendo todo el proceso, pues emita ese informe de evaluación nacional de riesgo. La DGI participó, hizo una evaluación de todos los sectores que tiene a su cargo. Nosotros estuvimos en ese módulo, porque era por módulo, participando con el Ministerio de Hacienda, con la Dirección de Casinos, porque es un módulo que evalúa todas las APNFDs. Y aparte de nosotros también están ellos. Claro. La que no tenemos nosotros. Y creo que se hizo un gran trabajo, que va a ser una evaluación muy interesante, porque va a dar una panorámica probablemente un poco distinta a la que vimos en el 2017, porque teníamos una ley 2014-2017. Cuando empezó, ni siquiera teníamos... No estaba en función todavía. No estábamos en función. Y cuando concluyó, la ley acababa de haber sido emitida. Entonces, creo que el sistema, a modo general, tanto el financiero como el no financiero, ha evolucionado de manera significativa en la República Dominicana. Es decir, sería un despropósito decir que nosotros estamos igual que como estábamos en el 2017. Creo que todos hemos madurado. Sí. Ya los sujetos obligados saben en gran medida cuáles son sus obligaciones. Obviamente es un reto en el sector nuestro, porque es un sector muy dinámico. En cualquier momento podemos tener dealers nuevos, inmobiliarias nuevas, personas físicas que se graduaron ayer y quieren comenzar a trabajar y se constituyen y van y sacan su RNC. Entonces, es normal que sea un sector muy dinámico. Sin embargo, la gente ya conoce cuáles son sus obligaciones. La DGI también ha madurado en cuanto a su función como órgano regulador, porque como le decía fuera de cámara, eso fue un trabajo que tuvimos que hacer todos. Todos tuvimos que madurar, tanto los sujetos obligados como los reguladores. Y creo que en cuanto a las perspectivas a futuro, de lo que tiene por delante la DGI, que siempre va a tener un trabajo enorme por el universo de sujetos obligados que tenemos. De hecho, somos la autoridad competente que más sujetos obligados. Nuestra última publicación, pues nosotros tenemos público los sujetos obligados, o por lo menos esos contribuyentes que están inscritos, están registrados en la DGI y que su actividad en principio pareciera ser sujeto obligado, son más de 40,000. Correcto. Entonces, tenemos por delante pues esa obligación de seguir profundizando y conociendo cómo operan los sujetos obligados. ¿Por qué? ¿Para qué? Más bien, para que la regulación sea cada vez más precisa. Menos traumática también. Y la implementación menos traumática, porque al final eso es lo que queremos. Lo que queremos es que esto fluya de manera natural, por lo mismo que le decía hace un momentito. Si no hay operatividad, si no hay economía, no hay prevención. Ni riesgo ni prevención. No hay nada, es decir, carecería de sentido mi función en la DGI. Claro. Entonces, lo que nosotros queremos es que esta implementación sea cada vez más natural, más orgánica. Entonces, creo que hay que volver a ver esas normas que tenemos, esas normas sectoriales, que fueron en el 2018, creo que han cumplido su cuota. Y la DGI ya tiene un conocimiento mayor de cómo funcionan esos sujetos obligados, y creo que eso tiene que plasmarse en la regulación. Y bueno, seguir trabajando todo lo que tiene que ver con guías, instructivos, para que los sujetos obligados conozcan cada vez mejor la regulación y cómo implementarla. Entonces, el plan es seguir trabajando, vamos a seguir capacitando. Las puertas de la Dirección General de Impuestos Internos están abiertas para las consultas que los sujetos obligados quieran realizar. Allá tenemos un equipo del que me enorgullece dirigir, muy capacitado, no solo a nivel de prevención, sino también a nivel de la atención a ese ciudadano, a ese sujeto obligado, en donde nosotros entendemos que es parte de nuestra obligación el poder retroalimentar, como bien dice la ley,
todo lo que tiene que ver con materia de prevención de lavado. Así que eso es lo que tenemos que seguir trabajando, seguir fortaleciéndose esas normas, seguir comprometiéndonos a formar parte de todas las mesas en las que nosotros participamos, esa coordinación que tenemos con otras autoridades, automatizando procesos a lo interno, que tenemos muchos proyectos para automatizar los procesos, para hacer la supervisión de manera más efectiva, Correcto. que el enfoque basado en riesgo sea cada vez más marcado y bueno, seguir trabajando, trabajar Bueno, mucho. yo creo que usted ha dicho todo prácticamente, pero si quiere decirle en su cámara a sus sujetos obligados algún mensaje final, ahí está su cámara. Bueno, pues a mis sujetos obligados, que la Dirección General de Impuestos Internos está abierta para ustedes, que si tienen la necesidad de consultar o tienen alguna duda o alguna inquietud, no duden en contactarnos por todos los canales disponibles que tenemos. También tenemos un correo para las consultas que es prevencionlavado.activos@dgii.gov.do. Es decir, comuníquense, la Dirección General de Impuestos Internos es de ustedes. Nosotros lo que queremos es que el sistema de prevención funcione y para que funcione definitivamente necesitamos de su colaboración, de su ayuda, pero sobre todo de su compromiso. Bien, muchísimas gracias a la licenciada Lilian Báez, encargada del Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la DGII, por estar con nosotros hoy. Vamos a darle las gracias también al director general Luis Valdés Veras, que facilitó ella haya venido aquí a hablar sobre estos temas tan importantes e interesantes con los sujetos obligados y con los que no son sujetos obligados. La gente tiene que aprender, señores. Claro. El que no es sujeto obligado, no dice, no, eso no tengo que ver con eso. Aprenda y aprenda hasta dónde usted tiene responsabilidad sobre un sujeto obligado en particular en un momento específico. El conocimiento no pesa. Así conozca a su cliente, conozca a todo el mundo. Así es. Señores, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por gracias por venir, de verdad, muy interesante y esperamos que los amigos televidentes lo hayan aprovechado. Gracias a ustedes. Acuérdense de suscribirse al canal de YouTube, Autoridad Preventiva, denle a la campanita y van a recibir todas las notificaciones. Nos vemos el próximo fin de semana.